Bueno, ahora sí, por favor, compartan la presentación. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestra última sesión de este Summit sobre iglesias, con la presentación de cómo lograr la claridad del discurso para difusión de tu mensaje. Y para ello contamos con Julio Bracho de Sennheiser e Iván Sánchez, importadores de la empresa SR Importadores. Bienvenidos a ustedes y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Richard. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Mi nombre es Julio Bracho, yo soy el director de ventas y marketing para Latinoamérica de la empresa Sennheiser y Neumann, y está conmigo un gran amigo y bueno, uno de nuestros mejores partners en el área de profesional, que es Iván Sánchez, el director de SR Importadores. Hola Iván, ¿cómo estás? Hola Julio, hola Richard. Un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar la presentación, les recuerdo a todos los que nos acompañan que al lado derecho de sus pantallas está el módulo de preguntas. Pueden dejarnos ahí todas sus dudas y al final serán resueltas por nuestros invitados. Adelante entonces con la presentación y nos vemos en un momento. Perfecto, Richard. Bueno, pues vamos a comenzar. Como ya les dijo Richard, el título de nuestra plática es ¿cómo lograr la claridad del discurso para la difusión de tu mensaje? Entonces, algo con lo que quisiéramos comenzar es que ustedes entiendan un poquito de dónde venimos, quién es Sennheiser para los que no nos conocen, y por ello les voy a dejar un pequeño video y a partir de ahí comenzar a hablar con el tema de nuestra plática. Bienvenidos nuevamente. Ve a donde no habías ido antes. Sumérgete en lo más profundo, una mente. Siente el mundo que te rodea. Captura este momento verdadero. Descubre nuevas esferas. Esa sensación de estar con la música en el momento. Como si el artista estuviera en tu hombro. Sonido, viajando por tu cuerpo. Vibrando en tu piel. Une, separa, lleva el audio a sus límites. Pasas hora tras hora refinando pequeños detalles. Si tan solo pudieras oírlo, hasta asegurarte que está ahí. Ese sentimiento de cuando ayudas a conectar a la gente, cuando todo funciona. Ser escuchado. Ser entendido. Nada está perdido. Persigue tus sueños, tu llamado, tu visión. Cuentas con nosotros. Estamos contigo. El sonido intenso conduce a emociones intensas. Juntos estamos empujando los límites de lo que es posible. Vivimos y respiramos audio. Está en todo lo que hacemos. Es lo que somos. Somos el futuro del audio. Desde hace más de 75 años. Bueno, aquí les traigo un escrito y una frase que leí, la cual me pareció muy ad hoc y muy adecuada para el tema que vamos a abordar o que queremos abordar y platicarles, donde dice, ¿sabías que todo mensaje es mucho más efectivo cuando llega de forma clara y sin interferencias? Esto produce mayor impacto en quien lo escucha. Según estudios, más del 50% de las personas no tolera el audio de mala calidad, por lo que se ve obligada a abandonar el lugar o dirigir su mente a cualquier distracción que le permita evitar esa mala experiencia. Esta frase yo la leí de uno de nuestros clientes que se llama audioiglesias.com, ¿no? Que trabaja con nuestros micrófonos y que la verdad me pareció muy adecuada a lo que vamos. Y el tema de cómo crear ese impacto en el escucha tiene que ver con la claridad
con la que va a recibir ese mensaje, ¿no? Y es por eso el título de nuestra presentación, cómo lograr esa claridad en el mensaje. Pero primero tenemos que entender un poco qué es claridad. Si nosotros no entendemos qué es claridad, no estamos entendiendo qué es lo que buscamos, ¿no? Y al final, a lo mejor, a mí me gusta platicar mucho y hacer muchas analogías con ejemplos, lo que nos permite entender de una manera mucho más sencilla con ejemplos de la vida cotidiana. Y cuando nosotros hablamos de claridad, al final es un sinónimo o es un adjetivo que significa nitidez. Si nosotros hablamos en términos de video o de fotografía, cuando hablamos que una fotografía es nítida o que una imagen es nítida, como lo vemos aquí, significa que no es borrosa, significa que tiene una muy buena resolución, ¿no? Y que nosotros podemos observar hasta el más mínimo detalle dentro de esa fotografía o dentro de ese video. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo con el audio. De pronto el audio lo dejamos un poco de lado, hablamos siempre que el audio es subjetivo, pero la realidad es que no es tan subjetivo. Y como lo leíamos hace rato, cuando el audio es de mala calidad, cuando el audio no es claro, cuando el mensaje no es claro, la persona y el escucha se cansan. La persona deja de escuchar, hace que su mente se vaya a otro lado, deja de escuchar ese mensaje y por supuesto que la captación no se logra al máximo. Y aquí es donde entra una palabra cuando hablamos de audio, que es un adjetivo o es una característica sumamente importante, que es la inteligibilidad. Nuestra misión y nuestro objetivo cuando hablamos de tener un muy buen micrófono y cuando nosotros vamos a dar un mensaje, es que ese mensaje y que nuestra palabra sea inteligible. ¿Qué es la inteligibilidad? No es otra cosa más que el conjunto de cualidades que debe de tener un sonido para que su grado de comprensión para los oyentes sea adecuado. Entonces nosotros tenemos que partir de la base de que esta es nuestra misión, esto es lo que queremos lograr. Sea cual sea ese sonido, sea cual sea ese mensaje, nosotros necesitamos hacer que llegue con la mejor comprensión al oyente y de la mejor calidad al oyente. Ok, pero ¿cómo logro que mi mensaje sea inteligible? ¿Cómo logro que mi discurso sea inteligible? Hay muchas cosas que esto pueden afectar y es aquí en donde quisiéramos enumerar y quisiéramos revisar con ustedes cuáles son las características que puede afectar la inteligibilidad. Primero que nada, el ruido de fondo. Si yo hoy me encontrara en un lugar, en medio de un bar, en donde estuviera sonando una batería o donde hubiera mucha gente a mi alrededor conversando y el nivel de ruido del lugar fuera alto, yo para que ustedes me entendieran, para que mi mensaje fuera lo más inteligible posible, yo tendría que gritar, yo tendría que alzar la voz. Entonces, el ruido de fondo es algo que afecta a la inteligibilidad. Y ahorita yo le voy a ir preguntando y vamos a ir platicando, Iván y yo, cuáles son esas soluciones que nosotros podemos dar y recomendaciones que nosotros podemos hacer para evitar cada uno de estos problemas y que no seamos inteligibles en nuestro discurso. La reverberación del lugar, ¿no? Las reflexiones que se pueden dar en el lugar. Si nosotros estamos en un lugar con mucho eco, con muchas reflexiones, el mensaje al oyente le va a llegar de diferentes lados, lo va a confundir y su mente va a llegar a un momento en el cual se va a apagar y va a dejar de escuchar y va a dejar de comprender y entender el mensaje. Entonces, sin duda, la reverberación nos puede afectar y nos puede disminuir el nivel de inteligibilidad. El sistema de audio que nosotros elijamos es muy importante, que sea un sistema de audio, dependiendo de ese sistema de audio y lo que nosotros hagamos con ese sistema de audio, nos va a ayudar a que la señal o el mensaje sea inteligible o no. El cableado, aunque no lo crean, afecta. Las interferencias en micrófonos, claro está, si nosotros tenemos un micrófono que constantemente está sufriendo interferencias y ruidos, nuestro mensaje no va a llegar de manera clara. El tipo de micrófono que nosotros estamos usando y, por supuesto, la calidad de la cápsula que nosotros vamos a utilizar. Ok, entonces, nosotros tenemos identificados algunos de los factores o los factores más importantes que pueden afectar esa inteligibilidad. Y aquí es donde yo le voy a pedir a Iván
¿no? En esta interacción, que nos ayude en base a su expertise como ingeniero que es, y en base a su expertise en el tema de iglesias y templos de adoración, cómo él soluciona o cuáles son las recomendaciones que da a cada uno de estos problemas, ¿no? Entonces, hablando del tema de ruido de fondo, Iván, ¿cuál es la solución correcta o cuál es la solución que nosotros tendríamos que aplicar a este problema para no tener el problema como tal? Bueno, pues esto en este año y un poco más que llevamos de pandemia, tuvimos la oportunidad de visitar muchos templos, muchas iglesias y de realmente encontrarnos con esta cantidad pues, de problemas, que son pues muchos más, pero pues Julio está citando creo que los más importantes. El ruido de fondo jugaba un papel importante porque pues obviamente ellos emigraron de sus cultos y de las diferentes iglesias, de sus reuniones, al streaming. E igual se luchaba con el ruido de fondo, ya tenía que sonar obviamente pues mucho más claro, mucho más limpio, porque pues era un streaming realmente, no es algo que pase como pues en el live, que pues esas cosas a veces no se notan. Entonces esto se llegó a tratar mucho pues obviamente con la microfonía que nosotros trabajamos con Sennheiser, mucho con los patrones polares y con los tipos de cápsula que nosotros tenemos. Claro. Entonces, fue como la manera de abordar esta parte del ruido, realmente del ruido de fondo que nos comenta Julio. Exacto. ¿No? Y es como dice, el ruido de fondo, porque el ruido de fondo, al final, todo tipo de ruido es ruido, ¿no? Pero como yo les decía en el ejemplo, si yo estuviera ahorita en un lugar con mucho ruido, ¿no? Pues la manera es, yo me tengo que aislar, yo me tengo que ir a un lugar mucho más callado. Generalmente las iglesias o los templos de adoración son lugares en donde de alguna otra manera podemos guardar cierto silencio y más si se nos está enviando un mensaje. Pero entonces estamos de acuerdo que la solución es tratar de guardar silencio. En estos casos de streaming, como tú decías, Iván, tú no puedes hacer un streaming desde la sala de tu casa, ¿no? Con los coches pasando y con la gente tocando el claxon. Entonces tienes que buscar, como dices, lugares específicos que a lo mejor si tú estás en una iglesia o en un templo normal o en un auditorio y pasa un coche no te afecta, pero si ya lo vas a hacer a nivel de streaming, tienes que cuidar todos esos detalles y ahí es donde entra la elección del micrófono, como bien decía Iván, como una solución para eso. Y a eso vamos, ¿no? Cuando hablamos de la reverberación, como decíamos, las reflexiones, el eco que hay dentro de una sala, pues estaremos de acuerdo y todos estaremos de acuerdo aquí que la manera de tratar eso, y eso lo vemos generalmente en un estudio de grabación, es con un tratamiento acústico de la sala. Tú le das un tratamiento acústico a la sala con paneles antirreflejantes, con ciertos diseños dentro de la sala que te corta ciertas frecuencias indeseables en tu sala, pero de nueva manera, cuando hablamos de una iglesia, de un templo de adoración, generalmente tú no puedes hacer ningún tipo de tratamiento acústico y no puedes tocar el recinto. Entonces, esto es un tema con el que vamos a tener que aprender a lidiar, ¿no? En el tema de reverberación, y ya hay muchos sistemas, que es el siguiente paso, que le voy a dar pie a Iván para que nos platique cuáles son los puntos y las características que uno tiene que tomar en cuenta cuando hablamos de la elección del sistema de audio, ¿no? Que va a depender mucho el sistema de audio dependiendo elegir el equipo adecuado según el lugar, ¿no? Y entonces aquí sí me gustaría, Iván, que tú nos explicaras un poquito cuál es la importancia y no nada más es elegir el sistema de audio que te recomendó alguien más, sino es entender cuáles son las necesidades de tu propio lugar, ¿no? Que se vuelve muy importante. Sí, aquí en esta parte hablamos y pues es un poco fuera de la parte que nosotros llevamos con la microfonía, pero sí es un tema muy preciso de cobertura y realmente de tangibilidad, sea tonal o pues de palabra, que estamos hablando de iglesias. Aparte de esto, lo que nosotros igual siempre recomendamos, tener pues un buen micrófono, un buen sistema de cableado, una buena consola, pero la mayoría de estas iglesias, como Julio lo decía, son muy reverberantes, entonces no está de más, y pues sé que en toda esta parte de la pandemia todos ustedes asistieron a muchos webinars y todo esto que existió y se dan cuenta que
en los diferentes países de Latinoamérica existen muchas personas muy, muy capacitadas para esto que yo recomiendo y súper recomiendo, que es calibrar su sistema de audio para su iglesia, o sea, el recinto donde esté instalado el sistema de audio. Exactamente, es muy importante que esto se considere y entender, ¿no? Cuál es el lugar y hacia dónde lo vas a instalar. No es lo mismo, y tú no puedes instalar el mismo sistema de audio en una sala para 100 personas o en un estadio, ¿no? Exacto. Entonces, justo lo que tú decías de la cobertura es muy, muy importante y tenemos que estar conscientes de esa parte, ¿no? Entonces, eso es algo que obviamente a nosotros nos va a afectar o va a ayudar en esa claridad del mensaje, de la transmisión del mensaje. El cableado, que probablemente uno cree y de pronto que el cableado es algo sumamente sencillo y que uno encuentra cable, que cualquier cable te funciona, de pronto de nada sirve tener el mejor micrófono, tener el mejor sistema de audio lineal, si de pronto los cables que tú estás utilizando para el parcheo y para la salida de tus micrófonos hacia la consola o la mezcladora, de pronto son cables de mala calidad, que no son cables blindados, que los conectores no están bien hechos, tienen alguna soldadura fría por ahí, provocan un hiss en tu señal, provocan, si no es un cable blindado, tú puedes tener de alguna manera que se te metan ruidos no deseados si el cable pasa cercano a la corriente eléctrica o a una luminaria o alguna cosa por el estilo. Entonces, es muy importante también que el cableado esté en buen estado, que sea de buena calidad, al igual que los conectores, ¿no? Y ahora sí, entrando en temas un poquito más enfocados a lo que hacemos nosotros, que es la parte de microfonía, un tema muy importante son las interferencias con micrófonos y, como decíamos, el tener ruidos no deseados, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos eso? Sin duda necesitamos tener una buena coordinación de frecuencias. Nosotros, si estamos trabajando con micrófonos inalámbricos, nosotros necesitamos entender en qué frecuencia estamos transmitiendo, que esté libre de interferencias. Tenemos que tener, si hay un mayor número de micrófonos o un sistema multicanal de micrófonos, necesitamos hacer que nuestro técnico o ingeniero entienda de RF y pueda hacer una coordinación correcta de estas frecuencias para evitar estar teniendo problemas entre nosotros, ¿no? El siguiente tema sería la parte de la elección del tipo de micrófono, que es un poco lo que tú hablabas al principio, Iván, y me gustaría la elección adecuada según la aplicación deseada, ¿no? Entonces, en esa experiencia, como tú dices, qué tan importante es saber elegir bien tu micrófono desde un inicio y no nada más, volvemos a lo mismo, no lo que sirvió en algún lado te va a servir a ti porque el lugar es diferente, porque la voz es diferente. Entonces, sí, obviamente, dejarnos recomendar, pero es muy importante probar y hacer una buena elección de ese micrófono desde un principio, ¿no? Sí, hoy en día, o sea, esto ha cambiado mucho y ahora pues tenemos la facilidad de comunicarnos con los diferentes distribuidores en cada país, sea la marca que sea, y podemos hacer un test de micrófonos en cuanto a nuestra voz, de cuál es el micrófono que vamos a usar en nuestra batería. Costo-beneficio, ¿cuál sería nuestra mejor elección? O realmente conocer un equipo en el que nosotros pensábamos, o determinado micrófono que pensábamos que era muy costoso y que realmente, pues, a la hora de la verdad no lo era, teniendo en cuenta el trabajo que hace. Claro. Ahora y hoy en día es muy fácil tener acceso a cualquier tipo de micrófono, por lo menos desde la parte de Sennheiser. Ahora estamos pues con un sistema de servicio prácticamente personalizado. Nos pueden contactar en cualquier momento y con mucho gusto podemos hacer cualquier test que ustedes quieran. Y finalmente, el último tema que va un poco de la mano con lo que tú estás diciendo y hacer el test, hacer las pruebas para ver cuál es el mejor tipo de cápsula para tu voz, ¿no? Y para tu aplicación, pues va la calidad de la cápsula, ¿no? Que es muy importante que si nosotros tenemos un micrófono de buena calidad, en donde la cápsula es de buena calidad, con un alto rechazo a la retroalimentación, por ejemplo, de pronto, insisto, en templos de adoración, en iglesias, de pronto la instalación de estos parlantes puede llegar a quedar muy cerca de donde nosotros estamos hablando y si necesitamos subir mucho al audio para que llegue hasta atrás y para que la cobertura sea mayor, entonces de pronto podemos tener los famosos problemas de feedback o si el pastor o padre está caminando y de pronto se acerca a uno de estos parlantes,
podemos llegar a tener ese problema de retroalimentación. Entonces es muy importante entender qué tipo de cápsula es la que vamos a usar según la aplicación, ¿ok? Entonces, bueno, ya identificamos los problemas, ya identificamos cuál sería la solución. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que necesitamos ver más allá de esto para lograr esa claridad del mensaje, ¿no? Nosotros en Sennheiser, y nosotros lo que queremos ver y lo que tenemos identificado es que dentro de un house of worship o un templo de adoración, nosotros tenemos 3 tipos de usuarios o 3 tipos de clientes completamente diferentes, ¿ok? En donde los usuarios, sus necesidades y lo que ellos buscan o lo que ellos visualizan en una solución y valoran dentro de una solución o un equipo, son cosas completamente diferentes. Entonces, en este catálogo de clientes, podemos decir que nuestro cliente número 1 sería el ingeniero o el técnico encargado del audio, ¿ok? Aquel ingeniero, aquel persona que se va a encargar de que todo el audio y de que se escuche bien y que funcione bien. ¿Cuál es la necesidad y qué es lo que él busca para esto? Su principal misión al momento de elegir un equipo son 2 cosas. Él quiere tener el mejor equipo que haya en el mercado, ¿no? Porque eso le da a él confianza, le da seguridad. Y por supuesto es el equipo que le haga su trabajo y su vida más fácil, ¿ok? Que no signifique horas y horas de estar configurando y de que al revés, que le traiga más problemas que beneficios. Y hace rato Iván mencionó un tema costo-beneficio, ¿no? Que se vuelve algo bastante interesante en este mercado. Entonces, lo ideal y lo que valora el ingeniero técnico de audio es tener los mejores equipos, la mejor tecnología y lo que haga su vida más fácil, ¿ok? Él, a lo mejor el tema de costo lo pasaría a segundo plano. Obviamente a todo el mundo le preocupa el tema de costo, pero para él siempre quisiera, y si le dieran la elección, él siempre quisiera tener lo mejor que hay en el mercado hoy en día. Después tenemos al cantante o músico, ¿ok? En donde los cantantes o músicos lo que buscan, como todo músico y como todo cantante, y lo que buscan es la calidad del audio. Para ellos lo más importante es que suene súper bien y que la calidad de audio sea lo mejor. A él no le va a interesar tanto si el menú, si la configuración, si el tipo de transmisión. A él lo que le interesa es que cuando él cante, que cuando él toque su instrumento, suene perfecto y suene como a él le gusta que suene y que la calidad sea lo mejor del mundo. Y finalmente tenemos al predicador, al pastor, al cura, al padre. Y generalmente a este usuario o a este cliente, que se vuelve uno de los más importantes dentro del templo, a él muchas veces lo que le importa o lo que él busca es el tema económico, es el tema de precio. Y aquí yo lo englobo y lo resumo en el famoso que cumpla con las 3 Bs. ¿Cuáles son esas 3 Bs? Es que sea bueno, que sea bonito y que sea barato, ¿ok? Entonces, de pronto nosotros como marca, nosotros como experto en el tema del audio, nosotros tenemos que saber cuáles son, en base a estas necesidades, cuáles son los mejores productos con los que vamos a cumplir y con los que vamos a cubrir esas necesidades y que con los que les podemos llegar a cada uno de estos usuarios, a cada uno de estos clientes, que como lo ven y como lo entienden, son clientes totalmente diferentes, pero al final todo esto se engloba en un solo cliente, que es la iglesia, el templo, al que nos estamos dirigiendo y al que nos estamos enfocando. Entonces, desmenuzando a cada uno de estos clientes y yéndonos mucho más en el tema particular, si nosotros nos adentramos al ingeniero técnico de audio, y no me vas a dejar mentir aquí, Iván, que a lo mejor o generalmente es con la persona con la que tú tienes ese primer acercamiento y con la que tú tienes que lidiar y con la que tú tienes que hablar de las ventajas técnicas del equipo. En el tema de microfonía, ¿no? O de sistemas de micrófonos, hay 2 cosas que ellos buscan, que es, 1, que el equipo sea confiable, que les dé seguridad en su trabajo, porque al final ellos son responsables de eso. Entonces, que es un equipo confiable y libre de interferencias. Y la otra es que es un sistema fácil de usar y de configurar, que no les signifique a ellos, que ellos se puedan meter a lo que ellos tienen que hacer, que es trabajar en su mezcla, trabajar en su consola, trabajar en otras cosas, y que no represente horas
en la configuración, el análisis, la planeación del seteo de los micrófonos y del sistema de microfonía. Entonces, en base a eso, aquí me gustaría, Iván, que nos platiques un poco cuál ha sido tu experiencia de ese acercamiento, que nos platiques y que le platiques ahorita a la audiencia, cuáles son esos requerimientos generales que tiene un ingeniero o un técnico de audio para ver cuáles son esas soluciones que nosotros podemos ofrecer y darle solución al problema, ¿no? Claro, en esta parte, bueno, es cuestión de probar. Seguimos encontrando más iglesias y más iglesias que se han sumado a probar su micrófono, a que venían usando un micrófono toda la vida y decidieron probar algo diferente y pues el cambio fue pues notorio. Y ya hablando con los ingenieros como de forma de resumirlo, ellos me dicen pues es que ya no tenemos como una ecualización tan sustractiva, sino ya podemos lograr el color sea del cantante, sea del pastor, y esto por eso ha venido creciendo tanto con los micrófonos de Sennheiser, por lo que habla Julio. La facilidad de su configuración, de las cápsulas que realmente pues nos gastaríamos mucho tiempo hablando de cada una, pero pues realmente son impresionantes. La facilidad de configurarlos y de usarlos, realmente esto nos ha hecho llegar fácil y rápido pues a una cantidad pues importante de iglesias hoy en día. Realmente sí es muy fácil de configurar los sistemas de Sennheiser y facilísimos de usar, y pues insistimos en todo lo que es pues el micrófono adecuado para la aplicación que se requiere. Claro. Y estamos de acuerdo, y un poco lo que tú dices es que en este tema de la ecualización, que no le tienen que dedicar tanto tiempo, en el tema de los menús, de la configuración, realmente el ingeniero, el técnico de audio dentro de un templo, dentro de una iglesia, a lo mejor conoce de una forma básica el tema de RF, el tema de frecuencias en el aire, ¿no? Pero al final ellos no son expertos y no tienen por qué ser expertos en el tema de radiofrecuencia, no en el tema de RF. Ellos en lo que son buenos y en lo que son expertos es en el tema de audio, en hacer sonar bien el lugar, ¿no? A través de una consola, en hacer una buena mezcla. Entonces, de pronto, ellos lo que necesitan casi sea que sea un equipo plug and play, ¿no? Que sea un equipo que conectes y que esté listo para trabajar, pero que al mismo tiempo sea confiable, que sea seguro. Y entonces, si yo no soy experto de RF y yo no tengo la posibilidad de contratar a un experto de RF que esté encargado de RF en cada evento, pues yo necesito un equipo que me ayude. Y hoy en día la tecnología nos permite ayudarles, nos permite darles soluciones, ¿no? Como la gestión automática de RF, como el que sea una transmisión libre de intermodulación. ¿Qué significa que sea una transmisión libre de intermodulación? Que nosotros podemos convertir nuestro ancho de banda en un estacionamiento de frecuencias y que podemos tener frecuencias de manera equidistante, lo cual nos permite ser mucho más eficientes en el espectro radioeléctrico, y eso se traduce en que tenemos mucho más canales, que podemos utilizar más micrófonos en menos ancho de banda, sin riesgo de interferencia, de una manera muy sencilla y dándole clic a nuestro teléfono, ¿no? Y dándole un touch a nuestro teléfono por medio de una aplicación, que la configuración es sumamente sencilla, no hay menús complicados que aprendernos, realmente toda la gestión es de manera automática por los equipos, y algo muy importante cuando hablamos de transmisores body pack, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de un padre, ¿no? En iglesias, en donde tú le vas a poner un body pack y lo vas a microfonear, y si después tienes que hacer algún ajuste, pasa mucho también en teatro musical, por ejemplo, que pones el body pack escondido en la peluca o escondido debajo del vestuario. Si después tú tienes que hacer una modificación en el transmisor body pack, pues imagínense, o sea, tienes que volver a hacer todo el proceso y llegar al body pack se vuelve complicado, ¿no? Entonces, que hoy en día tú puedas hacer cualquier cambio de configuración por medio de una aplicación desde tu teléfono, pues qué más fácil y qué más sencillo que eso, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas hoy en día en el mercado que podemos ofrecerles para hacerles la vida más fácil a este primer cliente y a este primer usuario dentro del área de templos de adoración y house of worship.
Nuestro siguiente cliente y nuestro siguiente usuario dentro de un templo de adoración se vuelve el cantante o músico, el coro. Y para ellos, insisto, lo importante y lo que ellos buscan en un micrófono es que sea el micrófono de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de micrófono voy a elegir según la aplicación, según el lugar? ¿Y qué tipo de cápsula? Hace rato Iván hablaba de la variedad de cápsulas, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la cápsula ideal para mí? Dependiendo de la aplicación, ¿no? Entonces, para eso es muy importante entender que, obviamente existen más tipos de micrófonos, pero hay dos tipos principales, o a nivel mundial, y para este tipo de aplicaciones vamos a encontrar que hay dos tipos de micrófonos realmente. Un micrófono en donde la cápsula es una cápsula dinámica y se conoce como el micrófono dinámico, y un micrófono que es con una cápsula de condensador. Hay diferencias entre ellos, inclusive diferencias económicas, ¿no? En donde un micrófono de condensador generalmente es mucho más caro que un micrófono dinámico. Ahí en tu expertise, Iván, ¿en qué aplicaciones o en qué momentos tú sugerirías utilizar micrófonos de condensador y para qué aplicaciones y para qué momentos nosotros tendríamos que elegir micrófonos dinámicos, ¿no? ¿Y cuál es esa importancia de saber elegir el micrófono adecuado? Bueno, pues retomando un poco lo que veníamos hablando con Julio, pues como manera de anécdota, lo que ha pasado es que pues normalmente yo visito los templos y fijándome un poco pues cómo trabajan ellos, cómo es su flujo de trabajo y sí, todo el flujo de señal. Normalmente nosotros los acompañamos con 3 cápsulas, normalmente son 2 dinámicas y una cápsula de condensador para responder como la pregunta de Julio. Pues los dinámicos siempre se lo vamos a tener pues al grupo de adoración o a la banda o a los músicos como sea, y normalmente el condensador sería para el pastor. Sí, como lo decía, manera de anécdota, sí hemos llevado la fortuna de poder entregarles los micrófonos, dejarlos y poder que ellos puedan como experimentar con sea los 2 micrófonos, tipo condensador, probar, claro, tipo de dinámico, exactamente. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias entre un micrófono dinámico y un micrófono de condensador? Ahí lo pongo en una tabla, ¿no? Para quien lo quiera ver, quien lo quiera leer. Realmente la principal diferencia y en el argot o ya en la vida diaria y en la vida cotidiana, la traducción es que el micrófono de condensador se escucha con una mayor nitidez, se escucha de mayor calidad, pero también es un micrófono más sensible, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir que es un micrófono más sensible? Y regresamos a todo el tema de lo que nos puede llegar a afectar. Que el ruido ambiente es más propenso a captar ruido ambiental, ¿ok? Se le mete más ruido. Mientras que el micrófono dinámico es un micrófono más duro, ¿no? Y entonces más selectivo, no es tan sensible y entonces no se le mete tanto ruido ambiente, ¿ok? Los micrófonos de condensador generalmente soportan un nivel de presión sonora menor al que soporta un micrófono dinámico y por ende, de pronto los micrófonos de condensador no tienen un alto rechazo a la retroalimentación. Es más fácil que podamos llegar a tener problemas de feedback con un micrófono condensador que con un micrófono dinámico. Pero volvemos a lo mismo. Aquí lo importante es entender cuál es esa aplicación, entender a quién se lo vamos a poner, a quién se lo vamos a ofrecer y en dónde, ¿ok? Y para qué aplicación. Y aquí es en donde entra también el tema de los patrones polares, que es muy importante y lo había comentado Iván. Aquí, sin meternos a una clase de física, ni mucho menos, existen diferentes patrones polares. Estos son, o derivaciones de estos patrones polares, pero los principales patrones polares están aquí ejemplificados, ¿no? Que es el patrón omnidireccional. Cuando hablamos de que un micrófono es omnidireccional, es un micrófono que capta a 360 por arriba, por abajo, por todos lados va a captar audio, ¿ok? Sea el audio de la fuente o hacia donde lo estamos dirigiendo, o el audio ambiente o el audios externos, ¿ok? Entonces, un micrófono omnidireccional, de igual manera la sensación es que capta muchísimo más ambiente
que un micrófono direccional, como sería un micrófono cardioide o un micrófono supercardioide. ¿Cuál es el tema con el micrófono supercardioide? Que de pronto los micrófonos supercardioides son un poquito más cerrados en su patrón polar, son más direccionales que un micrófono cardioide, pero si ven en la parte de atrás tenemos esa pequeña pancita que el micrófono cardioide no tiene. El micrófono cardioide es nada más una captación como de manzana. Entonces, realmente el rechazo del micrófono cuando le hablamos por la parte de atrás a la cápsula o al micrófono, realmente el rechazo es mucho. En el tema del supercardioide, esa pancita que nosotros tenemos en la parte de atrás, de pronto, si la persona que está usando el micrófono o el cantante, si estamos trabajando en un stage o en un escenario con monitores de piso, ¿ok? Y el cantante o el predicador se acerca mucho hacia donde está ese monitor de piso, esa pancita podría ser la causa de tener de pronto problemas de feedback, ¿ok? Entonces, ojo, y ahí es en donde entra el saber, el conocer cuál es nuestra aplicación, nuestro lugar, nuestro escenario. Y bueno, finalmente tenemos el patrón polar de un micrófono shotgun, que son los micrófonos como de tubo para captar un poquito más de un audio mucho más delicado o hacia donde lo estamos apuntando. Son micrófonos sumamente direccionales, ¿no? Después, en base a estos patrones polares, hablando de estos patrones polares, tenemos este dominio de cápsulas que nosotros podemos ofrecerles a ustedes, de todos los sabores, todos los colores, y como dice Iván, no nos vamos a poner a hablar de cada una de las cápsulas, porque si no nos va a dar tiempo. Pero tenemos cápsulas dinámicas, tenemos cápsulas de condensador, ¿no? De nuestra marca Neumann, de la serie 9000, con un shock mount integrado, y entonces el ruido por manejo se reduce considerablemente. Tenemos nuestras nuevas cápsulas arriba a la derecha, que son las MM435 y MM445, que son cápsulas especialmente diseñadas para escenarios muy ruidosos, que soportan un SPL, un Sound Pressure Level muy alto, y que el rechazo a la retroalimentación es muy, muy alto. Entonces, de verdad, acérquense con nosotros para poder ofrecerles una demo y una prueba de todas estas cápsulas y que ustedes puedan elegir la mejor para ustedes, ¿no? Y en el tema de cuándo usar un micrófono de mano o cuándo usar un micrófono de diadema, no sé, Iván, ahí en base a tu experiencia, tú qué nos podrías platicar o tú qué nos podrías decir, cuándo se usa una, cuándo eligen una, cuándo eligen otro, es indistinto. Se dice que el mejor micrófono para un ingeniero de audio, el mejor micrófono que puede haber es un micrófono de diadema, porque siempre de esa manera logras que el micrófono es el único micrófono, es la única cápsula con la que puedes asegurar que siempre la cápsula esté a la misma distancia de la fuente, que en este caso es la boca, ¿no? Entonces ese es un tema bastante importante. Cuando ustedes no tengan a un ingeniero o a alguien atrás de la consola, el irse por un micrófono de diadema puede ser una muy buena opción, porque de esa manera la ecualización que ustedes hagan desde su soundcheck y desde sus pruebas es la misma que va a quedar y que no van a tener que estar subiendo y bajando el fader. Pero en tu caso, Iván, ¿tú nos podrías decir alguna experiencia o cuándo eligen más una que otra? Sí, cuando normalmente es para intérprete, cantante, vocal, ME3, y cuando es oratoria o pastor, las HSP vienen muy bien, sobre todo la que es cardioide, funciona muy, muy bien. Es impresionante cómo se puede llegar a sonar prácticamente igual que un micrófono, como lo llamamos de mano, pero claro, sí, viene muy bien la HSP. Perfecto. Bueno, pero al final, cuando hablamos de cápsulas y de la elección del micrófono, sí es muy importante y es una parte primordial para que la calidad de nuestro mensaje sea transmitido de manera correcta y con la mejor calidad posible. Pero ojo, no solo es la cápsula, no solo se trata de tener la mejor cápsula que pudiéramos llegar a tener. Al final estamos hablando de un sistema y estamos hablando de un conjunto. Entonces, de nada nos sirve tener la mejor cápsula si nuestra calidad en la transmisión no es buena, porque eso nos va a limitar. Y nada más aquí a manera de ejemplos, quisiera recordarles que nosotros dentro de Sennheiser, por medio de nuestro sistema de la serie 9000, que salió ya hace 7 años, les estoy hablando, imagínense, es una tecnología desde hace 7 años, que es la punta, el tope de línea en cuanto a micrófonos inalámbricos que existe
y después de 7 años lo sigue siendo, y que no hay otro sistema en el mercado y no hay otro sistema inalámbrico en el mercado que pueda transmitir audio sin compresión, como lo hacemos con nuestra serie 9000. Es el único sistema en el mercado que lo puede hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir transmitir audio sin compresión? Es poder transmitir de manera inalámbrica la máxima calidad de audio posible, sin la necesidad de bajar la resolución, sin la necesidad de bajar esa calidad en el audio desde la fuente. ¿Okay? Entonces esto son temas, no nada más es cambiar la cápsula o poner la cápsula que me gustó por medio de un adaptador y ya está. O sea, hay cosas también detrás de la física en la transmisión de nuestros transmisores. Y otro ejemplo sería nuestra nueva serie Evolution Wireless Digital que acabamos de presentar hace poco, en donde la serie Evolution Wireless Digital es la única serie de microfonía inalámbrica en el mercado que nos ofrece el máximo rango dinámico que existe en el mercado, que son 134 dB al momento de la entrada con la cápsula, antes de hacer la conversión análogo-digital y lograr esa transmisión digital. Es el máximo rango dinámico que hay. Generalmente todos los demás sistemas de microfonía inalámbrica trabajan con un rango dinámico de 120 dB y la serie Evolution Wireless Digital trabaja con un rango dinámico de 134 dB. Y es por eso que esa escalera que vemos en la imagen de la derecha, pues es la más alta de todas. Y con esa escalera de 14 dB más que me da contra cualquier otro sistema de microfonía, mi calidad en la transmisión evidentemente nos va a permitir llegar más alto, nos va a permitir tener una calidad mejor y que mi resultado en cuanto a la calidad de audio sea mejor de lo que es cualquier otro sistema. Entonces, ojo, no nada más se trata del tema de la cápsula. El sistema y el modo de transmisión también tiene mucho que ver. ¿O no, Iván? Sí, lo llevamos comentando mucho tiempo que es un todo. No se trata solamente de cambiar la cápsula ni un adaptador o estas cosas que se encuentran en el mercado, porque ya hemos hecho las pruebas y en algún momento seguramente en nuestros talleres y lo que ya vamos a poder seguramente hacer presencial, lo van a poder probar ustedes directamente, que realmente es un todo, es cápsula y su sistema exactamente de transmisión. Como Julio hablaba del EWD, del nuevo sistema de Sennheiser, creo que no lo olvidó nombrar, es un sistema pues de su margen de precio en el rango en el que estamos. A este sistema se le pueden adaptar todas las cápsulas, las que ya hablábamos, la famosa 435, la tan conocida ahora 445, que muchos de ustedes saben que muchos artistas pues a nivel Colombia ya están girando con ellas pues precisamente por la calidad, y la famosa cápsula Neumann también se le puede adaptar a este sistema. 134 dB de rango dinámico y 1,9 milisegundos de entrada a salida de baja latencia que tiene. Baja latencia, claro. Bueno, y siguiendo y terminando con nuestro tercer cliente o usuario, sería el predicador, y hablábamos de las 3 Bs, bueno, bonito y barato. Generalmente cuando hablamos de estas 3 Bs, nosotros tenemos que sacrificar una. Si queremos algo bueno y bonito, no puede ser barato. Si queremos algo bonito y barato, generalmente no es bueno. Si queremos algo bueno y barato, generalmente no es bonito, ¿no? Entonces, y ahí es redondeando toda la plática y redondeando todas estas soluciones en cómo podemos cubrir las necesidades de los 3 clientes y de los 3 usuarios al mismo tiempo, y justamente nuestra recomendación es nuestro nuevo sistema Evolution Wireless Digital, que sin duda es un parteaguas en el mercado y que me atrevería a decirles que es el sistema costo-beneficio más impresionante que hay en el mercado y que habrá y que ha habido hasta el día de hoy. Todos los beneficios que ofrece, la calidad de audio, la cantidad de cápsulas compatibles con el sistema, lo fácil que es de utilizar, realmente es un parteaguas y es sin duda su mejor opción. Entonces los invito a que se acerquen con nosotros, a que visiten nuestro booth y que cualquier necesidad y cualquier cosa que necesiten por parte de nosotros, por favor nos contacten. Y finalmente los quiero dejar con un último video y con eso me despido.
you have an important mission. This is about commitment built on trust. In worship, we cannot be silent. The real work begins here. Pues muchas gracias a todos. Les agradezco el tiempo. Aquí dentro de nuestra sesión está el catálogo que nosotros tenemos con los productos más recomendados para este tipo de aplicación. Si lo quieren bajar, ahí viene nuestro contacto. Entonces los invito a que lo descarguen. De igual manera, dentro de nuestro booth hay gente, ingenieros que los puedan atender de manera directa y hay otras cosas que pueden descargar. Y bueno, no me queda nada más que agradecerles a todos, agradecerles a la gente de Tecnomultimedia, a la gente de AVI. Iván, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia, en verdad lo aprecio mucho. Y pues nuevamente agradecerles, Richard, muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir con todos ustedes. Julio, Iván, muchas gracias a ustedes por la presentación. Tenemos dos preguntas y no sé si rápidamente las podemos responder. Claro que sí. Bueno, nos pregunta Leila Hernández, ¿para sistemas inalámbricos se puede usar micrófono de condensador? Sí, claro que sí, dentro del catálogo de cápsulas, si estamos hablando de un micrófono de mano, como vimos dentro del catálogo de nuestras cápsulas, hay varias y hay distintas cápsulas de condensador con distintos patrones polares y distintas calidades y claro que le podemos ayudar y darle cualquier asesoría y demo, pero sí se puede. Bueno, y la última pregunta es, Evolution Wireless Digital, ¿cuál es su potencia de transmisión? Mira, en el tema de la potencia de transmisión, como estamos hablando de una transmisión digital, ¿ok? La potencia de transmisión estamos hablando de que son 10 miliwatts digitales. Eso va a equivaler a unos 50 miliwatts más o menos, comparándolo con una potencia análoga. Entonces, en cuanto a distancia, porque al final la potencia de transmisión y lo que nos interesa es el alcance y el rango de operación que nosotros tenemos con un micrófono inalámbrico, entonces estamos hablando entre 75 y 100 metros sin ningún problema en línea de visión directa. Correcto, bueno, ahora sí no tenemos más preguntas, entonces damos por finalizada esta sesión. Reitero mi agradecimiento a ustedes por ver la presentación. Gracias, No, Richard. nada. Gracias, Julio. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todos. Bueno, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos por haber participado de este Summit y los invitamos a estar pendientes de nuevos eventos virtuales que realizaremos desde AVI Latinoamérica. Hasta entonces. Gracias.